El Frente Amplio viene impulsando una agenda para aumentar la transparencia en la gestión del Estado y también en los partidos políticos. Hoy, en el Palacio Legislativo, tendrá lugar una reunión entre líderes de todos los partidos con representación parlamentaria para dialogar sobre convivencia democrática y transparencia. En ese cónclave, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, responsable de la convocatoria, va a proponer que se actualice la ley de financiamiento de los partidos políticos y que se vote el fortalecimiento de la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. A esas medidas se sumaron otras este fin de semana pasado. Después de su Congreso Nacional, la vertiente artiguista anunció que planteará que se incorpore en la rendición de cuentas un aditivo que establece que el ingreso y los ascensos de los funcionarios públicos deben hacerse obligatoriamente por concurso o sorteo en todo el Estado, incluidos los gobiernos departamentales. El Uruguay necesita reconfigurar sus pactos políticos, para lo cual trabajaremos en amplios acuerdos suprapartidarios a efectos de fortalecer la democracia política, económica, social y cultural, enfrentar el autoritarismo político, institucionalizar la transparencia, combatir la corrupción, dice la vertiente en una declaración para fundamentar esa propuesta. Bueno, de ese tema y de otros vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Enrique Rubio. Senador Rubio, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, encantado de estar acá. No es la primera vez que la vertiente artiguista insiste con esto de la obligatoriedad de los concursos en el Estado y sobre todo en gobiernos departamentales. Sí, hemos reiterado este planteo y bueno, con suerte varia, digamos, ¿no? O variada. Ahora nos parece que será una oportunidad bien interesante porque esta iniciativa se tuvo al fin del gobierno de Tabaré Vázquez y si bien hubo en principio adhesión de varios legisladores de los partidos tradicionales, fundamentalmente del Partido Nacional, a la hora de votar, votaron con los pies algunos y en realidad no se alcanzaron los 2 tercios. Estamos hablando de una discusión en el Parlamento en 2009, ¿no? Sí. 2009. Sí, en 2009. Se necesitaba, de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución, se necesitan 2 tercios para que una ley con estas características rija para todo el territorio, sea para las intendencias, que es el punto crítico, ¿no? Artículo 64 de la Constitución. Sí, el artículo 64. Entonces, que es nítido desde ese punto de vista. Lo tengo acá. La ley, por 2 tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que, por su generalidad o naturaleza, sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los entes autónomos o de algunos de ellos, según los casos. Claro, y mirando en estos días nuestro compromiso con usted, o sea, el acuerdo de la coalición de gobierno, esto está en términos explícitos sobre blanco y negro, ¿no? De que promoverían en los gobiernos departamentales y también en el resto del Estado, aunque en gran parte del resto del Estado esto está establecido por ley, el ingreso por concurso o por sorteo. Entonces yo digo, en realidad razonamos, bueno, esta puede ser la oportunidad y quizás la última oportunidad en este periodo. ¿Por qué la última? Y porque no tiene mucha gracia que una cosa que empieza a regir en el 1 de enero del año 2023 se logre en el año anterior a las elecciones, cuando está impedido por otro artículo de la Constitución que haya ingresos de funcionarios, ¿no? Entonces, para que se aplique, estamos en mitad de periodo, ¿no? Para que se aplique por lo menos durante un año y algo, aunque están corridas las intendencias, las elecciones de los gobiernos departamentales, entonces sería oportuno hacerlo ahora, ¿no? Hacerlo ahora, en este momento, porque si hay un compromiso de la coalición de gobierno y al mismo tiempo un compromiso del Frente Amplio, entonces tenemos las mayorías para alcanzar los 2 tercios y terminar con una situación que, bueno, es muy mala, porque es además muy desigual toda la situación de los gobiernos departamentales, ¿no? Hay muchos gobiernos departamentales en los cuales el 47%, de acuerdo con el último informe de la Oficina de Servicio Civil, de los ingresos son por designación directa y en todo el territorio nacional.
Entonces, ese porcentaje es mucho más alto en algunos lugares porque hay ingreso cero por concurso o por sorteo, ¿no? En varias intendencias. Las puedo nombrar, pero no es lo que más interesa, pero en varias. Y además en todas estas salidas al interior del Frente Te Escucha, es una de las protestas mayores que encontramos en los ciudadanos que son frente amplistas, que tienen ya la cautela que se tuvo en tiempos hace 20 años, de no mostrarse mucho como adherentes a un partido, porque eso puede poner en riesgo sus posibilidades para ingreso a las intendencias. Entonces, este es un problema de transparencia democrática y de igualdad de los ciudadanos, mirado al lado de los ciudadanos, de igualdad de derechos, muy, pero muy importante. Usted habla de transparencia. Yo hablo de transparencia y del derecho de igualdad, ¿no? Del derecho del ciudadano, ¿no? Pero acceder a un cargo público, si hay una convocatoria, bueno, que se convoque y entonces se pueda participar vía concurso, vía sorteo, porque si es un cargo no calificado, entonces se aplica el sorteo. ¿Acá hay un foco de corrupción en este capítulo, en el de las Yo por lo menos designaciones creo que hay un foco de transparencia y clientelismo, ¿no? El clientelismo en el Uruguay, nosotros no podemos negar la realidad. Es algo como institucionalizado. Incluso que muchos habitantes del país toman como lo normal. Pero no es en un sistema democrático lo que debería ser normal, ¿no? Está naturalizado en cierta medida. Entonces aquello de, bueno, el intendente me va a dar una mano y me ofreció esto y lo otro, y eso está condicionado a la adhesión política. Y entonces las intendencias pueden convertirse, o se han convertido en muchísimos lugares de nuestro territorio, en una especie de canje, ¿no?, de favores por votos. Eso es algo arcaico que deberíamos realmente desterrar, ¿no? Este problema en el que ustedes están poniendo la atención, este problema en los gobiernos departamentales con las designaciones directas, por los informes en los que ustedes se basan, tiene una expresión fuerte, quizás principal, en intendencias bajo control blanco, bajo control de jefes comunales del Partido Nacional. Por lo menos yo estuve mirando el informe todavía, y le pedí a una asesora mía muy competente que haga el cuadro, lo tengo acá en la tablet, de todo el país. La intendencia de Artigas o la intendencia en este periodo, ¿no? Porque no es lo mismo, no puede ser el mismo partido, pero no es lo mismo en distintos gobiernos, ¿no? En Soriano, por ejemplo, cambió de un periodo al otro periodo, por ejemplo. ¿Cambió ¿no? qué? No el partido, pero sí este tema de las designaciones directas. ¿Qué quiere decir? ¿Se agravó? Sí. No tenía la entidad que tiene ahora. Entonces, si miro Artigas, si miro Río Negro, si miro Soriano, si miro Colonia, ¿no? Hay 4 concursos registrados, en un ingreso, en fin, mucho más grande. Entonces, si miro Cerro Largo, 0. 0 en Artigas, 0 en Río Negro, 0 en Soriano y 0 en Cerro Largo. Bueno, pero entonces, de ingresos por concurso o por sorteo, en este periodo. Sí. En este periodo. Entonces digo, bueno. Ahora, el hecho de que esta dificultad, el hecho de que esta preocupación de ustedes tenga que ver sobre todo con intendencias controladas por el Partido Nacional, ¿no complica las cosas? Lo primero que puede pasar es que en el Partido Nacional se vea esta iniciativa de ustedes como un ataque político. No, bueno, yo creo que complica la democracia. Ese es el tema. No, pero yo estoy hablando de la viabilidad de una propuesta como la que van a hacer ustedes, que requiere mayoría especial en el Parlamento. Sí, bueno, pero tiene que haber un reconocimiento de que este problema, porque hay otras intendencias del Partido Nacional donde esto no se produce. Entonces, ¿no? Entonces quiere decir que es un problema que afecta al sistema de partidos, puede ser más grave en algunas situaciones que en otras, pero
afecta el funcionamiento del sistema democrático, que puede crear alguna dificultad. Bueno, pero es una realidad muy conocida y sabemos que tenemos el problema. Entonces... ¿Ustedes han conversado con dirigentes nacionales del Partido Nacional sobre esto? Estamos iniciando eso, ¿no? No, digo, porque ahí hay una cuestión sensible, ¿no? Sí, hay una cuestión sensible. Pero si no planteamos las cuestiones sensibles en la mitad de un periodo de gobierno, la verdad es que no sé cuándo se van a plantear las cuestiones, ¿no? Ahora, es un tema de primer orden. Ahora, es cierto que las intendencias frente amplistas no lideran el ranking de contrataciones directas, ¿no? Sí. Montevideo, Salto, Canelones están del otro lado de la tabla. Sí. Pero tampoco están exentas de polémica. Por ejemplo, la semana pasada, el senador Germán Coutinho, Colorado, denunció en La Diaria que el actual intendente de Salto, Andrés Lima, contrató por designación directa a varios dirigentes colorados que antes lo habían apoyado a él. Así figura en un pedido de informes que hicieron ediles colorados de Salto. Sí, yo escuché a Coutinho plantear esto y bueno, que se analice la situación. Ese es un intendente frente amplista, Andrés Lima. Que se analice la situación. Acá no tenemos que mirar a quién le toca, ¿no? O quién. Entonces, lo que tenemos que mirar es qué es lo mejor para el país. ¿Qué vio usted en la discusión que se dio en Montevideo? Porque también estuvo Montevideo con este debate hace pocos días. Montevideo está muy de los últimos del ranking desde este punto de vista. Sí, ¿no? pero hay designaciones directas. La bancada de ediles del Partido Nacional se negó a votar la semana pasada la rendición de cuentas de la Intendencia de Carolina Cose, entre otras cosas, por los nombramientos directos. Se sacó a luz que desde que asumió Cose entraron a dedo en la Intendencia 151 personas de manera directa, en la mayoría de los casos ganando más de 100.000 pesos. Sí, hay que y a su vez adelantaron que para 2023 se proyecta crear 62 cargos de dirección que insumirán un costo de $2 millones anualmente. Sí, Carolina ha respondido a esto diciendo que en realidad, bueno, hay que comparar el número de funcionarios que tiene la Intendencia de Montevideo con la población que tiene la Intendencia de Montevideo y compararla con situaciones que hay en el interior, porque las proporciones son totalmente diferentes. Sí, la intendenta dijo, si los ediles del Partido Nacional fueran coherentes, todos los intendentes del Partido Nacional tendrían que renunciar porque están al tope de la tabla en cantidad y porcentaje de contrataciones directas. Sí, eso es cierto. El Partido Nacional lo debería denunciar y los intendentes blancos deberían renunciar. Bueno, eso dijo Carolina Cose. En todo caso, nosotros no estamos mirando en esta situación si hay alguien que está fuera de la situación o si esto en realidad está afectando en tales o cuales direcciones. ¿Qué es lo que importa? En este tema, como en el tema del financiamiento de los partidos, como en el tema del enriquecimiento ilícito, como en el tema de la JUTEP, en estos 4 temas, ¿qué es lo que importa? Si Uruguay tiene la capacidad de avanzar y seguir siendo una excepción, o si en realidad terminamos como terminaron otros, ¿no? Entonces, y eso, el clientelismo y la corrupción, por otro lado, ¿no? Forman parte de un fenómeno que tiene que ver con la transparencia democrática y la sanidad, digamos, del sistema político. Bueno, no seamos tímidos, generemos la mayoría y están los compromisos. Porque si a mí me dicen, no, en realidad esto nunca estuvo en el compromiso de la coalición de gobierno y ustedes lo introducen como una novedad, es una situación. Pero si esto está explicitado en el compromiso que se asumió, yo tengo que suponer de que vamos a encontrar un camino. Ahora, no, yo le mencionaba estos ejemplos de intendencias frente amplistas, la de Salto, la de Montevideo. Primero para observar el conjunto, ¿no? Segundo, porque si bien esas designaciones directas en proporción a la población del departamento o a la plantilla general de funcionarios son números bajos, de todos modos existen. O sea, hay designaciones directas. Entonces mi pregunta es, ¿se puede resolver que no haya designaciones directas? No hay casos en los que el instrumento se requiere, es útil. Sí, hay casos que se requieren. Entonces, ¿cómo lo van a plantear en esa norma? Bueno, eso tenemos distintas categorías de funcionarios.
¿no? Tenemos lo que es el equipo de gobierno, y el equipo de gobierno está vinculado a lo que votó la gente, al programa que votó en el evento electoral. El equipo de gobierno es de designación directa del intendente. Eso quiere decir los cargos políticos y de particular confianza. Yo defiendo a muerte esto, sí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tamaño del conjunto de cargos políticos? Hay un problema de tamaño, pero hay categorías de funcionarios, porque esos funcionarios que ingresan, no ingresan en forma permanente, se van con el intendente, ¿no? Es una cosa a término. Forman parte del equipo que va a gobernar y cesan cuando ese equipo cesa. En cambio, en los otros escalafones, en realidad lo que sucede es que quedan, ¿no? Se hace la designación directa y quedan como funcionarios de manera permanente en el tiempo. O sea, es un ingreso para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a establecer? Lo que nosotros queremos plantear se refiere a los funcionarios que forman parte de la plantilla en forma permanente. Lo demás tiene que ser evaluado políticamente y los ciudadanos pueden entender de que el equipo de gobierno que se nombró para una ciudad de 1,5 millones de habitantes o para una de 35.000 o 40.000 habitantes es proporcionado o desproporcionado. Ese es un problema de responsabilidad política que se evalúa en las elecciones. Pero este otro no es un problema de esas características. Estamos hablando del ingreso a la función pública con carácter permanente para funciones dentro de la administración. Y lo que decimos es, para todo eso, lo que corresponde es adoptar un marco legal que imponga el ingreso por concurso o por sorteo, que lo controle la oficina del Servicio Civil, que lleva un registro muy actualizado de todos los funcionarios, las altas y las bajas que se producen en el país, y que es transparente y está en la página web. ¿La disposición rige o regiría para todo el Estado? Por ejemplo, ¿abarcaría sociedades anónimas con capitales públicos? Yo creo que hay áreas del Estado donde ya esto está vigente, ¿no? Por ejemplo, la Administración Central, con las características específicas que tienen algunos de los ministerios, como puede ser el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, ¿no? Ahora, en el caso de los entes autónomos, en general se aplica. Ahora el Banco de República está haciendo un llamado y bueno, vamos a ver cuántos se apuntan, ¿no? Para el ingreso de funcionarios, lo mismo otras empresas públicas. En el caso de los institutos de enseñanza rigen otras reglas porque en general son listas de aspirantes de acuerdo con los méritos y de acuerdo con otros sistemas. En el caso de las empresas que son de derecho privado, rigen otras normas. Ahí tenemos que ver los estatutos, ¿no? Porque las dos diferencias que tienen las empresas que son del Estado, pero que funcionan en el marco del derecho privado, es que los funcionarios no tienen el carácter permanente, ¿no? que tienen en el resto de la administración. Esta es una de las diferencias. La otra diferencia se da en cuanto a las convocatorias para hacer contrataciones para obras, por ejemplo, para licitar algo. Ahí los mecanismos son mucho más rápidos. Entonces el régimen es jurídicamente distinto. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? Es avanzar. Tenemos un caso, por ejemplo, que es, si se quiere, delicado. En el mismo año en que se planteó este tema y fracasó, al fin de la administración Vázquez, se planteó... Al fin del primer gobierno Vázquez. Del primer gobierno de Tabaré, ¿no? Se planteó que el ingreso al Poder Judicial fuera por el mismo sistema. ¿Y qué sucedió? Se aprobó. Pero la Corte estaba en aquella época radicalmente en contra. En contra. Fue la época en que hubo algún ministro que sostuvo de que era, digamos, conveniente de que ingresaran parientes porque eso aseguraba la lealtad y otra serie de consideraciones. Algo que realmente insostenible desde el punto de vista democrático. Bueno, la ley se aprobó. Luego la Corte la declaró inconstitucional a lo largo del tiempo.
Este tema está pendiente. En todo caso, también se puede plantear un aditivo en relación con esto, pero aparte, porque ese no requiere mayoría especial. Ese no requiere mayoría especial. Y ha habido, por ejemplo, planteos que nos han llegado de ministros del Tribunal de la Corte Electoral diciendo, bueno, deberían formularlo de tal manera que también abarque a la Corte Electoral. Quiere decir que tenemos mucha agenda pendiente en materia de normas sobre ingreso a la función pública. ¿Cómo encaja este planteo de ustedes con la línea de trabajo que ha venido siguiendo la Oficina Nacional del Servicio Civil a cargo de Conrado Ramos? Conrado Ramos es al quien yo conozco y estimo, porque además fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el momento que yo era director y trabajamos en conjunto. Luchamos a brazo partido por esto, Abrazo partido por esto. Sí, ese fue uno de los intentos de Conrado Ramos por avanzar en esta materia. En esta materia. Uno. Porque bueno, creo que el de ahora es el tercero. Sí, y no ha tenido éxito. Pero entonces, eso es un fracaso no de Conrado Ramos, es un fracaso del Uruguay y del sistema político, ¿no? Debemos avanzar en este terreno. O sea que no me extrañaría nada, creo que lo he visto en algún titular, de que está de acuerdo con este planteo en términos conceptuales. Ahora, si estamos de acuerdo en términos conceptuales y si además hemos tenido un compromiso asumido para las elecciones nacionales, yo creo que deberíamos poder llevarlo adelante en el marco de la rendición de cuentas. No es escribir mucho, es escribir muy poco. Esto es un par de artículos del punto de vista de la rendición de cuentas o de otra norma. El problema es tener la mayoría. Si entiendo bien, estamos hablando de un planteo de la vertiente artiguista, del Frente Amplio también. El Frente Ayer Amplio... lo planteé en la bancada y estuvo totalmente de acuerdo la bancada en llevar adelante esto, porque es algo como asumido. Lo hicimos en otros periodos, fracasamos, bueno, y ahora queremos reactualizarlo. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Enrique Rubio, senador de la República, dirigente de la vertiente artiguista, que fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de marzo de 2007 a agosto de 2009. Con él estamos conociendo estas iniciativas que el Congreso de la vertiente artiguista divulgó en el fin de semana. Después de la pausa veremos otras, por ejemplo en el terreno de la JUTEP, por ejemplo en financiamiento de partidos, por ejemplo en enriquecimiento ilícito. Senador Rubio, durante la pausa estaba mirando mensajes de los oyentes a propósito de este planteo, de este aditivo que la vertiente artiguista prepara y que intentará incorporar en la rendición de cuentas para que todas las designaciones de funcionarios públicos en todos los organismos, incluso las intendencias, sean por concurso o por sorteo, ¿no? Y entonces, bueno, aparecen dos preguntas en particular. La primera, ¿no va a quedar margen ninguno para las designaciones directas? Ya hablamos de los cargos de confianza, esa es una cosa, ¿no? Pero más abajo que eso, ¿no habrá? Digo, porque todos los jerarcas terminan haciendo algún tipo de designación directa, ¿no? Sí, no debería haber, ¿no? No debería haber. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ir avanzando para introducir esta cultura. Ahora, si me encuentro con que en una intendencia el 100% de los ingresos, o en 10 intendencias, el 100% de los ingresos son por designación directa, tengo una cosa de gran volumen. Si me encuentro que en una intendencia eso sucedió en 4 casos, tengo algo que me parece en principio irregular, ¿no? Hay que ver el expediente y la justificación jurídica de eso, pero tengo algo de, por lo menos avancé y de mucho menor volumen. Entonces... Parecería que una herramienta muy importante sería un monitor muy actualizado de cómo es la plantilla de funcionarios de cada organismo, de cómo se produjeron los ingresos, ¿no? Sí, yo creo que ahí habría una función clave de los medios de comunicación. Porque un monitor actualizado, y no solo con un informe anual cuando hay la rendición de cuentas, ¿no? Actualizado, de altas y bajas en el Estado, lugar por lugar, ¿no? Con un acceso fácil, sería una manera de control ciudadano
muy eficiente. Otra pregunta que aparece entre los oyentes es, está bien, se pasa al concurso. ¿Y cómo se evita el concurso sesgado? El concurso construido para que entre fulanito o menganito. Hay distintas versiones sobre cantidad de casos en los últimos años. Y si hay un tercero que esté observando eso. Si de alguna manera eso está siendo auditado por algún tipo de sistema. Me parece que es la única garantía que se puede tener. Que no solo los que intervengan o que tengan dependencia jerárquica sean los que están mirando la situación. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con el senador Enrique Rubio a partir de la declaración que emitió la vertiente artiguista al final de su congreso este fin de semana. Vamos a otro punto. La vertiente, junto con el Frente Amplio, reclaman que se ajuste la ley de financiamiento de partidos políticos. Concretamente, la idea es que en esa reforma el financiamiento de los partidos pasa a ser exclusivamente estatal. Bueno, en principio se comenzó con esa idea de que fuera un financiamiento público. Luego no había acuerdo, está en la Cámara de Diputados. Ayer le preguntamos al coordinador de la bancada de diputados en dónde estaba el punto, porque en las bancadas de senadores concurre siempre el coordinador de la bancada de diputados, y justamente está a cargo de este tema. Y dice, bueno, tenemos un semáforo, ¿no? En el diálogo con los partidos tradicionales. En verde están algunos artículos, ¿no? Pero la mayor parte están en rojo. Y este es uno de los puntos de discusión. Y nosotros estaríamos... O sea, uno de los puntos de discusión es... si puede haber financiamiento privado y con qué características. ¿Ustedes son partidarios de que sea solo estatal? En principio sí. Ahora, hay que convencer a la gente, hay que convencer a la población de que los partidos de ahora en adelante se financien solo con recursos públicos, ¿no? Sí. Hay que convencer a la gente y puede llegarse a un sistema mixto. A ver. Si el sistema mixto, ¿no? A mi juicio, es un sistema transparente, bueno, ganaríamos mucho si es un sistema transparente. Y si es de personas, si no son de alguna manera empresas las que están haciendo el financiamiento, porque eso genera condicionamientos que no creo que sean lo mejor. Una puntualización. Estamos hablando del financiamiento del funcionamiento cotidiano de los partidos políticos o del financiamiento de las campañas electorales. Fundamentalmente eso se expresa en el financiamiento de las campañas electorales, ¿no? Los partidos tienen que financiarse con su propio esfuerzo, a mi juicio, ¿no? Con los recursos que le da sus adherentes y sus militantes, y eso sucede en una proporción muy importante, o con un porcentaje del salario de los cargos públicos que puedan tener, que es lo que aplica por lo menos el Frente Amplio, ¿no? Pero ese es un financiamiento, ¿cómo llamarlo? Heterodoxo. Es un financiamiento, ¿cómo llamarlo? Engañoso, forzado, porque termina habiendo dinero del Estado en el financiamiento de los partidos, pero a través de una retención que se le hace a aquellos que ocupan cargos por ese partido en el gobierno, ¿no? Sí, es un financiamiento. La gente no destina dinero a pagar el presupuesto del Estado para que una parte vaya a los partidos políticos. O sea, termina habiendo dinero del Estado en los partidos, pero de una forma que la ciudadanía no autorizó, no avaló expresamente, ¿no? No, eso es exactamente así. Pero yo creo que esto es una consecuencia. Digamos, la gran parte de los ingresos que recibimos, en algún caso la mitad o más, ¿no?, van destinados a el funcionamiento partidario. Ahora, los partidos son esenciales para que exista la democracia. Si partimos de este concepto, si partimos de otro concepto, entonces el razonamiento va para otro lado. Entonces tiene que haber un esfuerzo porque tengan un financiamiento. Ahora, si no votamos una ley de financiamiento, que es lo que no se ha hecho, entonces los partidos apelan a este tipo de mecanismos, a de que parte de los ingresos que reciben aquellos que están
en una función pública sean destinados a el funcionamiento partidario. Ahora, yo no creo que esto sea lo más conveniente en última instancia. No creo que sea lo más conveniente. Como no creo que es lo más conveniente que haya un financiamiento de determinadas empresas en grandes volúmenes para las campañas políticas de los partidos. No creo, porque eso genera condicionamientos muy fuertes. Y hay experiencias en el mundo de todo tipo. Y el tema de la transparencia en todo esto es cada vez más importante. Al haber aparecido todas estas multinacionales del narcotráfico, por ejemplo, uno dice, bueno, pongamos las barbas en remojo, ¿no? Porque se han comprobado casos en distintos países donde esto ingresa en el mundo político. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en el borde de problemas que no nos han afectado, pero pueden afectarnos. No estamos indemnes de que sucedan cosas de esas características. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es votar una ley del financiamiento de los partidos que los ciudadanos puedan controlar. Ese es el asunto, de fondo. Y para eso se requiere una mayoría parlamentaria. Lo intentamos en periodos anteriores, nos faltó un voto. ¿No? Un voto. Incluso intentamos una ley complementaria que penalizara, ¿no? Que tuviera efectos penales, algunas cosas que tenían que ver con el manejo del dinero por parte de funcionarios públicos. Entonces, que eran un par de artículos. Bueno, también faltó algún voto. Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo en eso y tendríamos que ponernos de acuerdo en que la JUTEP tenga más facultades que las que tiene en la actualidad y que, por ejemplo, pueda detectar si hubo un enriquecimiento ilícito durante la gestión de un parlamentario. Porque ¿qué ha recibido? Un conjunto de declaraciones juradas que nosotros firmamos, en algún caso alguno firmó en blanco la declaración jurada y eso llevó a problemas varios, ¿no? ¿A qué alude? Bueno, creo que hubo algún caso notorio con algún legislador del Partido Nacional. Entonces, usted está aludiendo allí a Juan Sartori, concretamente. Sí, claro, ¿no? Y fue, vino y demás. Y no le conviene al sistema político, no le conviene a Sartori, no le conviene al Partido Nacional. Ahí el inconveniente que está planteado es con la declaración jurada de la esposa de Juan Sartori. De la esposa. No, aunque a él le pidieron que llenara en forma la declaración jurada y no la entregara firmada como la había entregado la primera vez, prácticamente en blanco. Entonces, y que discriminara. Ahora ¿no? entendí. Bueno, pero todos tenemos que hacer, yo te digo, las declaraciones juradas son muy importantes, pero si las declaraciones juradas no van acompañadas de otras facultades para la JUTEP, entonces es muy poco lo que se logra, porque si hay saltos abruptos en materia de patrimonios, muy abruptos, entre una declaración jurada y otra declaración jurada tiene que haber una explicación en el medio. Bueno, vamos por partes, así redondeamos este capítulo. En cuanto a enriquecimiento ilícito, ¿qué es lo que ustedes proponen? Si se comprueban casos de enriquecimiento ilícito, la sanción penal. Eso va al Poder Judicial. Hasta ahora no es así. Y si no se verifica, ¿no? Si no se verifica de que es ilícito, entonces no se puede hacer la denuncia penal. En realidad, la JUTEP puede, u otro organismo, pero sería la JUTEP, puede verificar de que el enriquecimiento es ilícito, sí, pide las explicaciones complementarias de por qué hay ese salto tan abrupto entre una declaración jurada y otra hecha a los 2 años, incluso que tenga facultades para pedirle al Banco Central el levantamiento del secreto bancario, por ejemplo, para un caso específico y al Poder Judicial. A ver, si entiendo bien, ustedes proponen que mejore la vigilancia sobre el eventual enriquecimiento ilícito por la vía de un fortalecimiento de la JUTEP. Esa es la idea. Por la vía del fortalecimiento es la idea de la JUTEP, pero que eso tenga que haya una figura penal, ¿no?, que sancione eso. Yo me había distraído. Pensé que existía la figura penal del enriquecimiento ilícito. En realidad, en el marco penal actual, según me han dicho los que son expertos, se puede, ¿no? Se puede
pero hay que buscarle la vuelta, digamos, es complejo. Pero en realidad, si hay un organismo público que realiza la supervisión de el manejo financiero de un funcionario público que ocupa un cargo muy relevante, por ejemplo, que es senador de la República, y detecta, porque es su función el de introducir la transparencia, como es el caso de la JUTEP, detecta que hubo algo inexplicable y hace una investigación, tiene que tener después las vías para poder enviar eso al Poder Judicial a sus efectos. Ahora, a esos efectos, justamente, la JUTEP, ¿qué es lo que necesita? ¿Más presupuesto, más personal? Necesita de todo. La JUTEP es uno de los organismos más huérfanos que tenemos. Necesita no solo un poco aparato administrativo y técnico, fundamentalmente, necesita mayor autonomía, no depender de un ministerio. Es un organismo, se avanzó hacia un organismo descentralizado, digamos, ¿no? Pero a nuestro juicio debería tener mayor autonomía. O es un ente autónomo o es como la Institución Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Parlamento, una figura de ese tipo, sí, ¿no? Y entonces que tenga autonomía institucional, que tenga recursos desde el punto de vista técnico y que tenga facultades para lograr que personas que tienen que ver concurran a dar testimonio sobre los problemas. Durante los gobiernos del Frente Amplio, la JUTEP tampoco contó con ese poder, no contó con los recursos necesarios. Recuerdo haber entrevistado más de una vez a Ricardo Gil Iribarne, de origen Frente Amplista, presidente de la JUTEP en su momento, que reclamaba que no tenía herramientas para trabajar, que contaba cómo desarrollaban su tarea y era prácticamente algo heroico, ¿no? Heroico. Donde el propio presidente trabajaba hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, estudiando expedientes y redactando informes, ¿no? Sí, porque el Uruguay era un Uruguay demasiado ingenuo, a mi juicio. O sea, ¿no? Hay una autocrítica del Frente Amplio sobre cómo manejó la JUTEP en sus periodos. Y que tuvimos que darle mucho mayor peso y gravitación. Porque en realidad el Uruguay, como partiendo de aquello de la excepcionalidad del Uruguay, ¿no? De que nosotros estamos, de alguna manera tenemos las manos limpias y somos diferentes y no nos emparenten con algunas circunstancias del barrio y de otros lugares, el Uruguay ha navegado sobre la base de esa idea. Pero en realidad estamos viendo cómo hay fenómenos que son internacionales y terminan afectándonos a todos. Nadie escapa a esto. Y entonces hemos venido haciendo institutos, avanzando, en muchos casos lentamente, en materia de lucha contra la corrupción desde fines de la década del 90, ¿no? Pero no lo suficientemente. Nosotros le dimos impulso, nombramos personas idóneas y capacitadas para eso, como es el caso que usted mencionaba, pero me parece a mí no le pusimos la suficiente potencia. Entonces, hoy reconocemos eso, ¿no? Que teníamos que haberle dado mucho mayor importancia. Entonces, y vista las cosas que están sucediendo. Entonces, decimos, veamos el conjunto del problema. El conjunto del problema lleva por lo menos a 4 leyes, ¿no? Algunas de muy pocos artículos. Una es el proyecto de la JUTEP, mejorarla, eso lo trabajó la vertiente mucho tiempo con técnicos y juristas, y lo presentamos a la bancada está de acuerdo y lo vamos a presentar al plenario. Otro fue el de enriquecimiento ilícito, replantearlo, pero también hay acuerdo en la Comisión de Constitución de legisladores de los partidos tradicionales que han dicho, nosotros tenemos un proyecto, creo que Cabildo tiene un proyecto, la senadora Bianchi dijo que tenía un proyecto, y algún otro, ¿no? Entonces, está en esa etapa. En la Cámara de Diputados está muy avanzado en la discusión sobre el financiamiento de partidos, y por el otro lado tenemos alguna otra iniciativa que termina formando estas 4 pilares, digamos, de la lucha contra la corrupción. La cuarta es la que agregamos ahora, que es el tema del ingreso a la función pública.
Enseguida, en el final de la entrevista con el senador Rubio, vemos un punto más de la declaración del Congreso de la vertiente artiguista de este fin de semana. Senador Rubio, para terminar, para ubicarnos en la interna del Frente Amplio, para ubicarnos en el tablero político de la coalición de izquierdas, usted es uno de los 2 senadores que tiene la vertiente artiguista. Votó muy bien este sector que venía alicaído últimamente. En los últimos comicios, ya lo charlamos en una entrevista en su momento, obtuvo una representación parlamentaria, sobre todo en la Cámara Alta, de un peso significativo, ¿no? Sí. Hoy, entonces, ¿qué es la vertiente artiguista? ¿Dónde está en el espectro del Frente Amplio? Lo pregunto a partir de uno de los puntos de la declaración. Dice: en consonancia con nuestra identidad fundacional, hemos resuelto transitar la conformación de un espacio artiguista amplio, con vocación de inclusión de las más diversas expresiones y colectivos locales y de ciudadanos independientes que coincidan con estos principios y formas de acción articuladora, fraterna y unitaria. O sea, ustedes se mantienen como un espacio propio dentro del Frente, no se aproximan a, por ejemplo, la confluencia progresista, sereñista. ¿Cómo están manejando ese tema de las alianzas? Yo creo que es muy prematuro para hablar de... El tema de las alianzas en realidad tiene 3 temas adentro, que son muy diferentes, que son los acuerdos electorales de coyuntura que se mueren al otro día de las elecciones, del que se trate, que son las alianzas permanentes que se forman entre partidos, por ejemplo la que hubo entre el PGP y el PDC cuando la época de la ruptura, ¿no? Era una alianza permanente y sólida. Y lo que son los espacios. Son realidades distintas que forman las organizaciones. La 609 lo formó, nosotros lo formamos ahora con el espacio artiguista, que son maneras más flexibles. Yo creo que es ayornarse a los cambios de la cultura, de la realidad y de las demandas de la gente, las más diversas características, y fundamentalmente de los jóvenes, pero también de gente que trabaja en los barrios, en otros lugares. Espacios más flexibles de pertenencia que permitan que trabajar en conjunto sin ingresar a una organización política clásica, digamos, como son las corrientes de izquierda en el Frente Amplio, y bueno, de esta manera se logre un trabajo conjunto. Se lo pregunto teniendo en cuenta que el Frente Amplio tiene espacios, ¿no? Tiene el del MPP con el espacio 609, tiene el que encabeza o lidera el Partido Comunista, tiene que han ido conformando después de estar separados, Asamblea Uruguay, liderada por Astor, y Fuerza Renovadora de Mario Vergara, convocatoria sereñista progresistas, con otros grupos también. Entonces, ahí ya mencioné 3. ¿Ustedes se van a mantener como un cuarto espacio? Por ahora somos un cuarto espacio. Ajá. ¿No? Digo, porque tienen muchas coincidencias con este último movimiento que yo mencionaba recién. Tenemos muchas coincidencias, también tenemos muchas coincidencias con algún otro en la visión programática, ¿no? ¿Con algún otro? Sí, en la visión programática de un tema central que va a ser, yo creo, el tema que diferencia los nuevos progresismos de los anteriores, que es la diversificación productiva. No quedar en el mundo como los meros proveedores de materia prima y alimentos del sudeste asiático y del norte, como destino de América Latina y como destino de África. Este tema es un tema crucial. Eso significa que la inversión en materia de investigación y desarrollo tiene que potenciarse enormemente, ¿no? Y que los cambios educativos tienen que acompasar eso. Entonces, por ahí hay coincidencias de un espectro bastante más amplio, de economistas de distintos partidos en el interior del Frente Amplio. Y yo creo que esto va a ser bandera central del Frente Amplio. ¿Cómo juega en esto de mantenerse como un espacio propio? Es más, buscar la ampliación de la vertiente. El factor Fernando Pereira, el hecho de que el presidente del Frente Amplio sea Fernando Pereira, que viene de la vertiente artiguista. Y juega mucho desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista de nuestras responsabilidades.
tenemos que hacer, y hemos hecho un enorme esfuerzo por primero para que Fernando Pereira llegara a la presidencia del Frente Amplio con un amplio respaldo de sectores, y segundo para que pudiera darle un impulso desde ella y darle, cambiar la cara y la acción del Frente Amplio. Y en 6 meses lo ha hecho. Entonces tenemos una responsabilidad y un vínculo desde ese punto de vista. Pero es una figura común. Nosotros tomamos la misma decisión en 1994 y en el 2020 y 2021, en este periodo. La misma decisión. En aquel momento se planteó el problema de si Mariano Anaya iba a ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Entonces nuestra primera figura salía del sector y pasaba a ser candidato común. Al mismo tiempo, Danilo Astori pasaba a ser candidato sectorial de Asamblea Uruguay. Fue un cruce fatal desde el punto de vista electoral para la vertiente artiguista. Bueno, cuando se planteó la posibilidad de que Fernando Pereira fuera presidente del Frente Amplio, es el mismo cruce. Y tomamos la misma decisión, porque nos parece que tenemos que privilegiar la fuerza común, que es la que tiene la capacidad de poder hacer modificaciones en Uruguay y en todo caso ganar las elecciones y todo lo demás, que es el Frente Amplio. Entonces Fernando Pereira es una figura común del Frente Amplio que pertenece a la vertiente artiguista, pero que tiene la total autonomía, lógicamente, y va a ser el presidente hasta el final del periodo, tal como él lo ha dicho. ¿No va a ser precandidato? Todas las veces ha afirmado que no, que su compromiso es un compromiso de dirigir el Frente Amplio. No, se lo pregunto porque una especulación es que ustedes se mantienen al margen, se mantienen como otro espacio por la expectativa, por la posibilidad de que un hombre de ustedes, como Fernando Pereira, también termine compitiendo en la interna. No lo hicimos con esa especulación. No lo hicimos. Nos parece que eso es extremadamente complejo y difícil, dadas las reglas de juego del Frente Amplio. No sé qué piensa Fernando sobre esto. En realidad está concentrada una tarea titánica que es llevar el Frente Amplio a todo el territorio. Con del Frente Te Escucha es un esfuerzo gigantesco el que está haciendo. Entonces no está en nuestro horizonte esto, no está. Eso lo queremos dejar despejado. Nosotros no estamos especulando con una especie de juego electoral que haga que encabece una candidatura nuestra o con otros y demás. La vida dirá cómo evoluciona, pero en principio va a ser el presidente del Frente Amplio y, según lo ha dicho él reiteradamente, hasta el final del periodo para que el Frente pueda retornar en el 2024. Ahora, eso es independiente de que nosotros formemos un espacio que tenga mayor flexibilidad y que permita la incorporación, que hay muchos ya se han incorporado, pero entraron en la duda si ingresan a la vertiente o si en realidad trabajan con nosotros, ¿en qué marco? Y dijimos, bueno, el mejor marco es darle a esto un signo que tenga que ver con algo que es fundacional desde el punto de vista de la vertiente y que lo hemos descuidado, que es el artiguismo. Y entonces entrar en el problema de la significación y resignificación del artiguismo, porque nos parece que está siendo cooptado desde otros puntos de vista que no compartimos. Cabildo abierto. Sí, claro. Senador Enrique Rubio, le agradezco su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes, Emiliano.